Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente en esta mañana. Hermanos, el Evangelio de Mateo es bien interesante. Comienza con una genealogía en la cual tiene un propósito de mostrarle a esa audiencia que está recibiendo este mensaje. Es probable que el Evangelio haya sido escrito por ahí entre los años 80 o 90 después de Cristo. Esto implica que fue después de la destrucción de Jerusalén. Algunos se acercan y dicen que pudo haber sido dirigido a la audiencia en Siria, y hay algo que debemos notar. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús y luego de que es destruida Jerusalén, había muchas sinagogas en las cuales los judíos se reunían. Eso es como decir en el tiempo de nosotros que existan muchas iglesias en una ciudad, pequeñas iglesias en una ciudad. Entonces, ellos eran los encargados de impartir la ley, de la enseñanza, y como bien sabemos nosotros, los judíos no veían con buenos ojos el cristianismo. E incluso se tienen escritos de un judío que se llamó Gamaliel II. Él escribió estas cosas. Él dice, esto con propósito en contra de los cristianos. Dice, que los calumniadores no tengan esperanza, que los malvados sean aniquilados, que tus enemigos sean destruidos. Esa es una parte de oraciones que supuestamente eran bendiciones para los mismos judíos. Y el propósito de estas oraciones era que los cristianos no tuvieran ningún tipo de relación ni ningún tipo de acceso a la sinagoga. Eh, Cuando vimos las bienaventuranzas es como la bendición que recibe el cristiano, pero ahorita en lo que corresponde a Jesús y la ley es como la parte opuesta de lo que es las bienaventuranzas. Y los judíos en sí, ellos se enfocaron en cumplir la ley, pero habían olvidado esa parte que es que tuvo, por ejemplo, Jesús en el capítulo 9, el verso 23, dice que cuando él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa parte la habían olvidado, y eso es algo bien fundamental en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque podemos caer en esa situación de a veces querer hacer las cosas bien, pero no tener el corazón, no tener los sentimientos para actuar conforme a la bondad que debe tener un cristiano. Eh, en el capítulo 1 Jesús habla, el Evangelio de Mateo presenta, dice que ese Emmanuel, dice Dios con nosotros. Finaliza el Evangelio en el capítulo 28, dice que Jesús estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Es bien bonito como Mateo diseña, compone el Evangelio y va mostrando la voluntad de Dios, va mostrando el actuar que se debe tener como cristianos y el enfoque que se debía tener también con respecto a lo que era el reino de los cielos. Eso crea una forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, o ellos estaban actuando de una forma diferente como judíos, pero el cristiano debe tener esta forma de sentir, esta forma de comportarse. Entonces ahí vemos y podemos ir a la lectura que en sí es lo que nos corresponde hoy. En el versículo 17 dice, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. La primera frase que encontramos aquí en el versículo 17 es no penséis. O sea, no creer en algo o no tener una percepción equivocada con respecto al mensaje que se está hablando. ¿Por qué? Porque se tendía a confundir, o como cristianos uno podía imaginar algo diferente. Nosotros tenemos un contexto más amplio en lo que manejamos ahorita, porque tenemos el Nuevo Testamento. Con el transcurrir del tiempo se fueron compilando todos esos libros,
y es lo que nosotros conocemos como una Biblia. Y nosotros podemos ir a los escritos de Pablo, podemos ir a los escritos de Pedro, buscar el libro de los Hechos, lo que dicen los Evangelios, lo que dice Apocalipsis. Tenemos una idea más amplia, pero en ese momento ellos no tenían todo el material que nosotros poseemos en la actualidad. Entonces, Jesús, a la audiencia que estaba ahí, ellos le dicen, no se formen, no tengan una idea equivocada, no piensen diferente. ¿Cuál era? Dice que era abrogar la ley y los profetas. Cuando nosotros vemos Jesús, ¿qué quería hacer? ¿Y qué fue lo que sucedió en su ser? Él cumplió cada una de las profecías que estaban dadas en el Antiguo Testamento. Y es algo bonito cuando nosotros compartimos del Antiguo Testamento, así como hemos estudiado, ¿verdad? Hemos tenido la bendición aquí en el Café con Dios de estudiar libros del Antiguo Testamento y ver cómo de esos libros se hablan profecías con respecto a Jesús, que muchas de esas profecías fueron dadas unos 720 años o tal vez más tiempo antes de que Jesús llegara aquí a la tierra, y una vez que Él está aquí en la tierra se van cumpliendo. Entonces, Jesús no quería que ellos abandonaran esa idea o que se divorciaran de lo que era la ley y todos los escritos del Antiguo Testamento, porque era lo inmediato que ellos tenían. Él quería que ellos se dieran cuenta de cómo cada escritura se iba cumpliendo en él, cómo cada verso de esos, cada pasaje que fue dicho en la antigüedad se fue cumpliendo en él. No que él vino a eliminar algo y a poner algo nuevo, sino como el Antiguo Testamento fue el canal, fue el medio por el cual Jesús vino a cumplir y a ver el reino de Dios, cómo se materializaba. Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enfrascarnos en una forma de hacer las cosas y olvidar el verdadero propósito. Entonces, ahí va, dice, no he venido para borrar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí se refiere exactamente a letras del alfabeto. Entonces, esa letra más pequeña, ese pincelazo así que podía dar el escriba para copiar el texto, dice, ni lo más mínimo se va a pasar por alto. Él ha venido a cumplir todo. Y eso es lo bonito que nosotros encontramos en Jesús, como Él pudo venir y cómo pudo vivir cada uno de esos momentos. Y como yo les decía, nosotros podemos seguir en el Nuevo Testamento cómo cada una de las profecías se fue cumpliendo en Jesús y lo disfrutamos, pero ellos en ese momento no tenían los mismos beneficios que tenemos nosotros ahora, y Jesús les habla claramente a todos esos seguidores que tienen. Luego dice el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús habla verdades. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que habla de una nueva Jerusalén, y cuando vemos aquí en el texto habla de cielo y de tierra, y son cosas que nosotros podemos percibir y que podemos entender. Nosotros como cristianos estamos preparados y sabemos que hay una nueva Jerusalén, que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, pero este es un momento de transición por el cual nosotros estamos pasando, y es un momento de preparación. Nosotros debemos entender las bondades del reino, y yo puedo decir, para mí es más fácil comprenderlo porque tengo los recursos necesarios, o nosotros como cristianos tenemos los recursos necesarios para manejar un texto o tener una comprensión más amplia. Ellos estaban viendo algo inmediato, tenían a Jesús y Jesús le estaba explicando, es
cambiar una mentalidad que te estaba enseñando solamente a cumplir la ley, a obedecer la ley, a permanecer en esos ritos, en esas ceremonias, y Jesús lo quiere llevar a un siguiente nivel de comprensión, y no solamente de comprensión, sino algo que tenía que ver con la práctica. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos estaban practicando la ley, pero ellos se habían olvidado de lo que era la justicia, de la misericordia, de la fe. Y es algo bonito que nosotros tenemos como cristianos. O sea, esto que se está viviendo o que se ha vivido en nuestra práctica de nosotros, en lo que estaba hablando Beto. Bueno, fuimos a un lugar y buscamos y no conseguimos, había el precio. O sea, ese sentimiento que debe tener el cristiano, eso es una práctica que nosotros debemos tener. Yo siempre he pensado que cuando un cristiano va a un hospital o va y visita a un enfermo, eso hace que su corazón pueda ser más noble, que su corazón pueda ser más entregado, que pueda ver las necesidades de otras personas, o cuando ve que alguien está pasando hambre y va y le lleva algo de comida y comparte con esa persona. Eso hace que el corazón de uno sea más sensible. Y yo sé que hay hermanos que de verdad les cuesta visitar los enfermos o ir a un hospital y dicen, no, yo no puedo hacer eso. Pero hay cosas que nosotros tenemos que practicar que nos permitan sensibilizar nuestro corazón, que nos permitan vivir ese cristianismo, que nos permitan comprender cuando uno de nuestros hermanos está pasando por problemas, está pasando por dificultades, y poder dar un buen consejo, o solamente estar ahí al lado de nuestro hermano y acompañarlo y pasarle la mano por el hombro y saber de que él pueda saber de que nosotros estamos ahí y que nuestro corazón está entregado. Eso era la misericordia, eso era la justicia, eso era lo que Jesús estaba enseñando. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que vivir, porque a veces solamente podemos pensar con que reunirnos un domingo, con que escuchar la palabra, o incluso como predicadores, de preparar un mensaje y darlo a esa audiencia, con eso ya estamos cumpliendo la ley. Y eso es el verdadero cristianismo. Y eso no es, hermano. O sea, eso es una parte de lo que nosotros conocemos como la liturgia. La verdadera parte es la práctica, y eso era lo que Jesús estaba enseñando. Él estaba cumpliendo la ley, pero a la vez la estaba viviendo. No era solamente eso. Los fariseos, ellos pensaban que con mantener los ritos, con cumplirlos de forma programada, con hacerlo con la forma que ellos estaban acostumbrados, ya con eso estaban bien con Dios. Y realmente eso no era. Por eso hay que entender también el contexto de las sinagogas, de los fariseos. Ellos estaban organizados y ellos estaban viendo el cristianismo como una amenaza. Cuando Mateo escribe, es impresionante la forma en que él va enseñando, y eso lo vamos encontrando en todo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque él quería que los cristianos se pudieran dar cuenta de eso. No solamente es como tú hagas las cosas, sino es el beneficio que se está teniendo en practicarlas bien. El verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos querían cumplir, ellos estaban forzándose por cumplir la ley a cabalidad, los fariseos. Y el reto que presenta Mateo es, mira, tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo una parte rigurosamente, pero la parte sentimental, la parte práctica que Jesús quiere, no la estaban cumpliendo. Y la cuestión era que ellos estaban enfocando en la ley. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque nuestra justicia va a ser mayor, no es por las buenas obras que nosotros podamos hacer, sino es por lo que Cristo está, de la manera en que Cristo está actuando en nosotros. Es porque Cristo, la justicia de Cristo ha venido a nuestras vidas. La justicia de Cristo es la que nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados, y las obras buenas que nosotros podamos hacer es porque Cristo está trabajando en nuestras vidas. Entonces, ¿quién se está llevando todos los méritos? ¿Quién se está llevando todo el beneficio? Es Cristo. Entonces, no es nuestra justicia, es la justicia
de Él la que nosotros estamos practicando. Cuando nosotros practicamos la justicia de Jesús, entonces viene a ser superior a lo de los escribas y los fariseos. Y eso es algo bonito, hermanos. Este pasaje tiene muchísimas cosas. Cada porción que nosotros leemos del Evangelio de Mateo tiene un mensaje teológico, pero tiene un mensaje de práctica para nuestras vidas. Y nosotros debemos comprenderlo y debemos llevarlo a cabalidad. Entonces, hermanos, el reto que nosotros tenemos y que yo les pido y que nosotros tenemos que incrementar cada día en nuestras vidas es el versículo 20. Nuestra justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos, no solamente en la forma que lo hagamos, sino en el sentimiento que nosotros tengamos para practicar esa verdadera justicia de Dios que ha sido enseñada, que ha sido traída por Jesús a nuestras vidas y que nosotros solamente vamos a hacer un reflejo de eso. Y eso es la verdadera justicia de Cristo reflejada en nuestras vidas. Dios me los bendiga, hermanos, verdad es una bendición que nosotros como cristianos podamos tener eso, que nosotros como cristianos podamos compartir y que sobre todo como cristianos podamos reflejar el amor y la misericordia, la justicia y la paz, que es ese mensaje bonito que está presentando Mateo aquí en su evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la misericordia, por la manera en que usted ha actuado sobre nuestras vidas y por cómo nosotros debemos esforzarnos cada día para hacerlo con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con las personas que conocemos, con todas las personas que de verdad diariamente están a nuestro alrededor, Señor. Que como cristianos podamos cumplir eso, que como cristianos podamos tener ese corazón entregado a adorarle, a aprender de su palabra, a seguir su ejemplo, a saber, Padre, que el verdadero cumplimiento de la ley, que el verdadero cumplimiento de la justicia como cristianos es una verdadera práctica con un corazón sincero, entregado y, Señor, mirando el beneficio, para el beneficio de nuestros hermanos, para el beneficio de cada una de las personas que pueden estar cerca, y así eso nos va a ayudar a crecer como sus hijos, Padre. Gracias por el inmenso privilegio que tenemos en poder conocer su palabra, en poder disfrutar de sus bendiciones y sobre todo, Padre, en poder tener comunión con cada uno de nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que se puedan encontrar, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.